Hoy, en Países Bajos, el canciller venezolano Jorge Arreaza acudirá a la Corte Penal Internacional de La Haya para interponer denuncias sobre el caso de las sanciones de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Abrimos de lleno este programa preguntando, ¿sirven todas las vías para denunciar las sanciones con un pueblo venezolano movido en las calles, manifestándose, haciendo valer la soberanía y privilegiando la paz en el país? En Vaticano, por su parte, Lula da Silva se reunirá con el Papa Francisco. Es un puente para dar visibilidad internacional al linchamiento político que aplican al expresidente brasileño. Vamos a empezar. Aquí mismo me acompaña, cambiamos de cámara. Cuando tengamos la presentación del tema con sus respectivas imágenes, vamos a ellas. Abrimos mostrando Telesur, medidas coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela. Vamos a buscar justicia internacional con una demanda contra el gobierno de Trump. Ha dicho el canciller, pido todo el apoyo a la opinión pública. También el mandatario nacional, tras recibir en el Palacio de Miraflores una movilización que repudió las medidas contra la aerolínea Conviasa, hablaba de lo que ocurre. Desde el 2017 Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela más de 150 sanciones unilaterales coercitivas, provocando o buscando provocar la caída del bienestar de este pueblo venezolano y la caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver declaraciones emitidas por un actor estadounidense, por Danny Glover, acerca de estas sanciones y bloqueos impuestos por Estados Unidos contra el pueblo venezolano. La cuenta Folio 21 cita lo dicho por Glover. Tú tomas los miles de millones de dólares que legítimamente le correspondían a los venezolanos, solo veo un pedazo de cabeza en imagen. Tú tomas esta cantidad de dinero, impones sanciones para que no puedan usar su propio dinero y luego vienes a salvarlos. ¿Cómo es la cuestión? Allí la declaración, allí el rostro del actor estadounidense. Escambray dice, multa de Estados Unidos a Banco Boricua por negociar con Venezuela. El Banco de San Juan Internacional en Puerto Rico aceptó pagar $1 millón al gobierno federal de Estados Unidos por hacer negocios con Venezuela. El banco ha sido allanado por el FBI y el Servicio de Inmigración y Aduanas. Se procedió a confiscar fondos por esta supuesta conexión operativa, transacciones financieras, en violaciones a las sanciones dictadas por Trump contra personas y el gobierno de Venezuela. Además, vamos a ver palabras del canciller ruso refiriéndose a esta situación. Consideramos inaceptables las sanciones contra Venezuela. Estas restricciones son ilegales. Es indignante que acciones unilaterales de Estados Unidos afecten la realización de proyectos sociales. Allí entonces la información. Desde aquí nos quedamos con la pregunta en Twitter. Ustedes van a dar su opinión, van a decir justamente acerca de lo que pasa en Venezuela y estas sanciones impactan en el pueblo chavista, impactan en todo el pueblo. Estamos esperando a nuestro entrevistado en vivo, también vamos a ir sumando información a medida que se dan los hechos. La pregunta en Twitter entonces, ya tienen la oportunidad de tenerla y además de ir participando en red social. Mientras tanto, producción, ¿con qué material seguimos? Vamos a seguir entonces con una pausa y ya regresamos. Descubre la diversidad cultural que define un continente. El lugar donde el arte y la tradición son parte de un mismo núcleo. Expresiones artísticas. Valores. Pasión y más. Vidas. Viernes, solo por Telesur.
súper invitado para nuestra agenda abierta. Ya saben, cuando la cuestión es muy seria y necesitamos información de primera mano, hay que ir a la fuente. Vamos a hablar con un diputado de la Asamblea Nacional, en este caso elegido por el Estado Anzoátegui, también hace parte del Parlasur. Ángel Rodríguez nos acompaña. Vamos a sacarle la mayor cantidad de información para entender este contexto en el cual el pueblo venezolano está bloqueado y azotado por sanciones que le aplica Estados Unidos, que ya he dicho son unilaterales y coercitivas. Vénganse conmigo. Ángel, bienvenido nuevamente. Gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Hablemos y hagámoslo por favor en clave latinoamericana, buscando con pedagogía hacer entender al mundo cuál es el impacto de estas acciones que toma no solamente Trump, que toma el gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo venezolano. Marcela, y al pueblo latinoamericano, las sanciones van dirigidas a dañar a la población venezolana, con saña y con alevosía. No son sanciones que van al complejo industrial, al complejo petrolero, al complejo X o Y, no. Cuando tú secuestras 1.200 millones de dólares que se tienen en una institución financiera denominada Euroclear para comprar medicinas y alimentos, tú estás generándole a esa sociedad de 30 millones de habitantes una crisis grave, que nosotros tengamos más de 40.000 muertos, que tengamos no sé cuántos millones de diabéticos que se les hace difícil conseguir el medicamento, que haya gente enferma con SIDA y no se pueda resolver, que haya los niños de la Fundación Bolívar que estaba en Italia haciéndose los trasplantes. Tome aire. Yo sé que es una situación muy dolorosa y no hay que ser venezolano para estar así de dolido. Hay que ser humano. Un ser humano, si se pone en el lugar del otro, entiende perfectamente lo que está pasando en este pueblo, hostigado por estas medidas que además actores políticos venezolanos van y piden sean reforzadas por parte de Trump. Esto está pasando, esta es la realidad. Ángel. No, esa es parte de lo lastimoso de la situación. Sí. Cuando hablamos ahora... Como tú lo acabas de decir, que haya venezolanos que vayan a pedir sanciones, que haya venezolanos, instituciones como la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, con la Junta Directiva saliente, que fue a pedir como institución, como Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sanciones graves, invasión al país. ¿Sabe qué es aquí lo fundamental? Hablar con el corazón y decir la verdad siempre va a primar. Siempre decimos en Telesur, los hechos están tal cual ocurren, los mostramos en la pantalla, información verídica. Cuando se presentan estos hechos desde el lado humano, y usted que es un diputado y que viene conociendo toda esa información de atrás, impacta más verlo así como está, dolido como venezolano que está sufriendo los embates de estas sanciones. ¿Sabe qué es difícil de hacer entender? Que estas sanciones no son contra el pueblo chavista que vive en Venezuela. Estas sanciones nos impactan a todos. A toda la sociedad. Esto es fundamental, a los extranjeros que vivimos aquí y al pueblo venezolano en general. Sí, sí. A todos los factores, a todos niños. Te decía esa fundación con los trasplantes de médula espinal que se han muerto niños por eso. Y tú observas entonces cómo llega Guaidó, el diputado Guaidó, a Venezuela a seguir con la línea de las sanciones, a seguir con los recursos económicos que les da Estados Unidos y ciertos países de Europa para propiciar ese tipo de mecanismos y generar crisis política, crisis social. Observas cómo un caso que, como todo el pueblo sabe y como toda Latinoamérica sabe, el problema eléctrico que tenemos los venezolanos.
Un crédito de la CAF propiciado por el Grupo de Boston fue discutido en la Asamblea Nacional. El gobierno aceptó que la oposición llevara la propuesta, aceptara la propuesta, se discutiera en la Asamblea. Ese crédito eléctrico iba a resolver problemas de electricidad en el Zulia, problemas de electricidad en Táchira y problemas de electricidad, Marcela, en Mérida, en 2 gobernaciones de oposición. Que son de oposición. Resolver problemas eléctricos implica hospitales, escuelas, ¿no? Ambulatorios, la familia, implica ¿Por qué no la lugar, cotidianidad de la gente. ¿Por qué no también lugares de esparcimiento para los niños, por ejemplo? Exacto. Entonces resulta que no lo aprobaron porque no querían que el gobierno participara en la solución. ¿Qué indica eso? Eso indica que la oposición venezolana que gobernaba la Asamblea Nacional estaba en línea directa con Estados Unidos, porque la idea es ver cómo se logra que ante las calamidades que viene pasando el pueblo venezolano, se implosione la sociedad y se genere una confrontación interna donde ellos puedan venir a intervenir. Eso no se ha logrado hasta hoy. Y creo que pasaron los tiempos para lograrse. Pero uno observa que van a seguir, vienen con la intención de enrarecer el clima político, de perturbar. ¿Por qué cree que ya es una oportunidad que se perdió? Porque el hecho de que, ¿desde cuándo nos están aplicando las sanciones, Marcela? El decreto se da en el 2015 de Obama, se intensifican las acciones 2016-2017, y hoy nosotros podemos decir que el gobierno nacional en el 2019 derrotó ese golpe, derrotó esas acciones, derrotó todo el conjunto de acciones que implican de una guerra híbrida que iba dirigida a derrocarlo. Bueno, desde golpe de Estado, el pase de ayuda humanitaria, que de humanitaria no tenía nada en la frontera con Colombia, el magnicidio, paralización de la industria petrolera, paralización de los tanqueros, paralización de los que nos produce a nosotros divisas para comprarle, resolver los problemas de los venezolanos, el robo de Citgo que nos aportaba a nosotros $2.000 millones para resolver problemas, el secuestro de las finanzas nuestras, la toma de monómeros que también aportaba recursos al país, ¿no? La sanción a CanTV, las sanciones al Tribunal Supremo, las sanciones a las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué más se va a hacer? ¿Qué tú crees que haya otro tipo de acciones que le permitan intensificar lo que se intensificó en el 2009 y salió derrotado? Como lo dijo Julio Calor en una entrevista. Ajá. Eso también lo abordamos aquí. Iba a decirle, ahora hay un pueblo venezolano movilizado en la calle, un pueblo venezolano que ahí mismo, donde se conocen, por ejemplo, caso reciente, las sanciones a Conviasa, sale a la calle a denunciar lo que pasa. Un pueblo que va y recibe a Guaidó en Maiquetía. Y la propia gente de Conviasa se encarga de hacerle saber su rechazo, los trabajadores, a la actividad que hace Guaidó, golpista, que hace Guaidó en el exterior. El propio pueblo, allí mismo donde supieron que llegaba, La Guaira salió a la calle a recibirlo. ¿Y cómo? Los trabajadores de Conviasa lo recibieron. ¿Y cómo? En cada espacio de Venezuela lo reciben y de esa manera. Sí. Entonces pregunto, ¿esto intensifica ahora una clave en la calle de resistencia? Sí. Y este pueblo tiene memoria. Y hay dos situaciones importantes, ¿no? Que yo creo que pudiera decirse que se derrotó todo el accionar imperial de sanciones y de intentonas de magnicidio y de golpes de Estado. Ajá. Pero hay un aspecto importante, que es que siguen robándonos los recursos. Se siguen quedando con los recursos de Citgo, se siguen quedando con los recursos de monómero, siguen quedándose con
el dinero secuestrado nuestro a nivel internacional, en la banca privada internacional. Y yo creo que ese es parte del plan también, alargar ese proceso para seguir robándonos los dólares y los recursos. El otro aspecto, Marcela, es el que tiene que ver que nosotros observamos desde la Asamblea Nacional y desde la Mesa de la Unidad, de que vamos a ir a unas elecciones parlamentarias. Y yo creo que se va a generar donde sí se van a generar unas implosiones, es en los partidos que no quieran ir a esas elecciones parlamentarias. Me está hablando de implosiones en los partidos de la oposición, que no quieren ir a parlamentarias. Sí, que están detrás de Guaidó y no saben cómo enfrentar esa coyuntura cuando hay una mesa sentada con el gobierno donde ya hay acuerdo de mandar al Tribunal Supremo escoger el Consejo Nacional Electoral porque los tiempos no lo logró la Asamblea Nacional y no tiene cómo lograrlo en esta fractura que hubo de la mayoría de la oposición. Bueno, y observamos a qué viene Guaidó. Viene a tratar de evitar que se den esas elecciones, viene a enrarecer el clima político, viene a generar actividades como la que sucedió en la CanTV, donde el sábado pasado, terrorista. Uno de los mayores galpones con mayores recursos tecnológicos y materia prima para resolver los problemas de comunicación que tenemos se quemó, lo quemaron. Y ya la PTJ informó de que hay 5 o 6 detenidos. Vamos a ver de dónde salieron esos detenidos, quién les pagó. Lo que sucedió en el metro de Caracas, que le cortaron, creo que a la línea 2, el suministro eléctrico. Eso fue el lunes. Sí, y hubo otra cosa que pasó, que uno observa, bueno, que las acciones terroristas pudieran estar en el orden del día para propiciar, conjuntamente con las sanciones, que se enrarezca mucho el clima político y se genere una controversia interna que perturbe el proceso electoral. Había una facción de la oposición, sin embargo, que hay que ver cuántos votos logra reunir, inclusive una vez que va a las urnas. Había una facción de la oposición muy clara en su decisión de seguir sentada en la mesa del diálogo nacional. Todavía está sentado. Están en ese mecanismo. La pregunta es, ¿cuánto se puede lograr allí con lo poco que queda para las elecciones? Porque que se hacen en este 2020, se hacen, ha dicho el gobierno nacional. Ha dicho que independiente. Entonces, ¿cuánto se puede lograr allí? No, yo creo que hay varios consensos importantes que se han generado de esa mesa, que no se pudieron haber generado en las mesas anteriores porque la intención entre esta oposición, donde estaba Julio Borges y donde estaban otros factores, y estos nuevos factores detrás de Guaidó, nunca hubo la intención de dialogar sinceramente, nunca hubo la intención de generarle tranquilidad a los venezolanos. Aquí han sucedido varios elementos que indican, primero tú observas una oposición sentada con el gobierno que dice que no quiere invasión, que no quiere sanciones, que quiere paz, que quiere constituir un nuevo Consejo Nacional Electoral para ir a las elecciones, que quiere que salgan los detenidos que no tienen causas radicales por estar detenidos, y todo eso se ha venido, inclusive propusieron un cambio de alimentos por petróleo y eso se está viabilizando. Entonces uno observa que hay una oposición que no está con el intervencionismo, con la acción militar o paramilitar, que no está con las sanciones, pero que tiene críticas al gobierno, y críticas buenas, regulares o malas, pero las tiene y las dice. O sea, es una oposición que sigue manteniendo su papel de oposición en el país, que es importante. Cuando yo hablaba de qué cantidad de votos tiene, hablo de que Guaidó llegó por un estado con 100.000 votos a obtener su banca de diputados. Hay que ver en esa traslación de fuerzas cuánta pata política tiene cada uno de ellos. Por eso hablo de una parte de la oposición, pero no sé qué tan representativa en medio de todo ese golpismo opositor. Ahí creo que está la clave también para entender si se puede llegar a algún diálogo político buscando la realización de estas parlamentarias. No, yo creo que ya hay una decisión política. El 87% del pueblo venezolano quiere paz, y eso es directamente proporcional a la cantidad de gente
que quiere participar en unas elecciones que le garanticen la paz. El 86% dice que no quiere guerra, que no quiere intervención. Entonces, ese ámbito poblacional que quiere tranquilidad, que quiere trabajar, que quiere desarrollar el país, sabe que en el marco de las elecciones, en el marco de la paz, eso se puede hacer. Y el otro aspecto es que yo creo que el hecho de que Guaidó haya estado en el Congreso de Estados Unidos, en el discurso de la Unión dado por el presidente Trump, eso no es un elemento que es directamente proporcional a resolver los problemas de unidad y al proceso de acumulación de fuerza que tenía en un momento. Eso no es automático. Tú vienes de derrota en derrota, has venido cometiendo errores garrafales, no has sostenido un discurso, las propuestas para salir del gobierno todas han fracasado, desde la militar, paramilitar, hasta las políticas, y se te ha adjudicado señalamientos de ladrón, de narcotraficante, de que los recursos para la ayuda humanitaria en el país te los has robado, de que estás vinculado a los paramilitares rastrojos de Colombia, y la población te percibe, y el caso más evidente es el que tú acabas de nombrar, Marcela, la población lo percibe como responsable de lo que le sucede hoy a Conviasa. Y por otro lado tenemos un gobierno que con todas las sanciones habidas y por haber, con todos los atentados, sigue resolviendo los problemas de la gente con lo que tiene y con lo que le queda. El gobierno nacional, el gobierno de Estados Unidos ha sancionado hasta los productores de los CLAC, que nos traían eso internacionalmente. Hoy el CLAC tiene un porcentaje bastante grande de producción nacional y en estos momentos, en estos días, se está repartiendo los 6, 8 millones de cajas CLAC para la población venezolana de menos recursos. Hasta esos extremos han llegado las sanciones. También los muchachos del club del estado de La Guaira tienen un zapato de Guaidó y he visto en videos el ofrecimiento de decirle venga, diputado, venga a buscar su zapato aquí en una corrida en el aeropuerto, escapando de la presión popular. Guaidó perdió un zapato. Entre tanta cosa que nos pasa, seguimos de cerca la defensa justamente de la paz y mire qué cosa de la dialéctica, la paz como botín de guerra. Sí. En Venezuela. Sí. Vamos a ir despidiéndonos en este momento, vamos a hacerlo con un pronunciamiento de Cancillería venezolana acerca del Día Mundial de la Radio, un día declarado por Naciones Unidas. La radio considerada como el medio de comunicación más antiguo y eficaz, bajo costo, popularidad, es uno de los canales más extendidos en el planeta. Y yo les voy a decir también que esta radio es fundamental, porque aun cuando nos han cortado la luz en Venezuela, la radio siguió funcionando. ¿Se acuerda, diputado? Sí. ¿Se acuerda qué cosas uno cree los generadores eléctricos. Ajá. Uno cree que le cortan la voz, pero resulta que el boca a boca va ganando en Venezuela y la radio fue, y más de uno la descubrió, sobre todo los más jóvenes, cuando se dieron con que no tenían electricidad y la radio funcionaba y ya están los celulares. ¿Qué cosa las ondas magnéticas? Sí. Gracias, Ángel. Acompaño su dolor, su angustia, su emoción y me preparo en este caso a ir a ver este video. Hoy, 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. Este día fue proclamado por la UNESCO en el 2011 y aprobado por la ONU también en ese mismo año. Fecha para reconocer a la radio como medio de comunicación para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión, incitar a las principales redes y radios comunitarias a que promuevan el acceso a la información y la libertad de expresión a través de las ondas. La UNESCO anima a todos los países a celebrar el Día Mundial de la Radio, organizando actividades en colaboración con las emisoras regionales, nacionales e internacionales. El Papa Francisco recibirá este jueves al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el Vaticano y hablarán de la lucha contra el hambre o sobre las desigualdades.
El encuentro entre el sumo pontífice argentino y Lula da Silva tendrá lugar en la residencia Casa Santa Marta, donde reside el Papa, y se dio gracias a la intermediación del presidente argentino Alberto Fernández, que visitó el Vaticano el pasado 31 de enero. El exmandatario brasileño había informado de su intención de visitar al Papa para agradecerle su dedicación por el pueblo oprimido y para debatir sobre la experiencia brasileña en el combate a la miseria. Lula da Silva y Bergoglio intercambiarán propuestas para rechazar el sistema mundial que crea tantos pobres y, como en el caso brasileño, durante la actual gestión de Jair Bolsonaro, acelera una agenda de privatizaciones que mantiene el gigante amazónico en tensión. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos el impacto de este encuentro en medio de la tensión que vive Brasil por la paralización de los trabajadores en diversas manifestaciones en rechazo a las políticas neoliberales de Bolsonaro. A ver, Expreso das Ilhas dice, Lula da Silva recibió hoy por el Papa Francisco en el Vaticano. Creo que la traducción no está buena. Será recibida hoy, sería la frase correcta. Expresidente de Brasil va a ser en una audiencia recibido por el Papa Francisco. Tiene la intención de agradecerle la solidaridad durante su arresto, debatir también la lucha contra la pobreza en Brasil. Antes de hacer el viaje, Lula obtuvo el permiso de la justicia de su país, que respondió a una solicitud de su defensa y pospuso un interrogatorio hasta el 19 de este mes. Inicialmente estaba programado para el 11. Además, me voy a ver Brasil de Fato, Leonardo Boff, una voz muy autorizada para hablar sobre este punto. El Papa Francisco quiere saber cómo Lula redujo la desigualdad en Brasil. El teólogo brasileño Boff señala que uno de los temas principales de la reunión será la desigualdad social y dice que el Papa quiere preguntarle cómo logró reducir la desigualdad en Brasil, que guarda esta pregunta para el encuentro con Lula. También dijo, la reunión de dos grandes líderes carismáticos reconocidos en todo el mundo será bueno para el Papa, que cosechará la experiencia de Lula en este proceso de reducción de la desigualdad. Además, Brasil 247 dice, Lula responde al desastroso discurso de Guedes. Estas personas no pueden soportar el surgimiento de los pobres. Lula condenaba así el discurso del ministro de Economía actual, Paulo Guedes, quien el miércoles cuestionó. Dijo que Doméstica iría a Disney con dólares baratos y que fue una gran fiesta. En opinión del expresidente, estas personas no apoyan la ascensión social de los más pobres ni el desarrollo soberano de Brasil, refiriéndose a Guedes. Cuando Guedes habla de domésticas, habla de las empleadas domésticas. También allí había que revisar la traducción. En relación con este encuentro con el Papa Francisco, Luis Ignacio Lula da Silva dijo, visitaré al Papa Francisco para agradecerle no solo la solidaridad que tuvo conmigo en un momento difícil, sino sobre todo por su dedicación a los oprimidos. También quiero hablar sobre la experiencia brasileña en la lucha contra la pobreza, lo mismo que presentaron los portales anteriores. En medio de la situación de crisis que vive Brasil de la mano de Bolsonaro, veamos cómo Bolsonaro acelera privatizaciones, tiene una agenda de venta de 300 activos por 36.000 millones de dólares al capital privado nacional e internacional. Allí uno de los puntos que hay que mirar en este hoy que vive la nación sudamericana. Hay huelga de trabajadores de Petrobras protestando justamente contra la entrega de esta soberanía. Hay huelga de profesores universitarios. Se rechaza la entrega de la Amazonía a transnacionales. El pueblo brasileño también está activo en las calles. Los datos de pobreza 2019 indican el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. Hay 13,5 millones de personas en pobreza. 3,4 millones viven en pobreza extrema. En este Brasil que es tan fértil, en este Brasil que tienen las exportaciones su punto más fuerte justamente. Provee de carne a China, a otros países. El Brasil que soñaron alguna vez, hoy de la mano de Bolsonaro no reparte para todos. Padre Vidal Atencio es el director de Coquibacoa Televisión, nos está acompañando también para abrir el espacio de análisis. Bienvenido, buen día. Buenos días, Marcela, y a todos los usuarios. Muchas gracias. Quiero preguntarle justamente el enfoque que le damos a este encuentro, Lula da Silva con el Papa Francisco. ¿Recibe importancia en la nación brasileña? ¿Siguen de cerca lo que se puede dar en esta reunión? Bueno, tratándose de Brasil, que representa el mundo católico más numeroso y también los problemas que ha enfrentado la Iglesia en las últimas décadas,
Digo problema porque está enfrentando una deserción de sus filas, de los creyentes, y un desplazamiento hacia las iglesias cristianas no católicas. Creo que sería muy pertinente que tanto el liderazgo eclesiástico de Brasil como la iglesia a nivel planetario le dieran la importancia que tiene, porque no es que Lula va a ir a darle un agradecimiento, no, Lula tiene todo un arsenal de enseñanzas que pudo sacar al país y lo de suyo en llevarlo a un nivel de bienestar bastante importante, y luego en menos de una década se viene abajo con estas figuras nefastas que han gobernado, como Michel Temer y ahora Bolsonaro, que han han retrocedido a Brasil en todo el avance que se había tenido a nivel desde el punto de vista social, ¿no? Entonces creo que tiene una gran importancia el que el Papa reciba a Lula da Silva en el Vaticano con esos temas importantes. Además que en el mes de octubre se celebró una importante reunión que reunió de tipo pastoral, que reunió allá en Roma, con el tema a los líderes religiosos y también a las comunidades indígenas con el tema de la Amazonía. Y creo que Lula no va a despreciar esa oportunidad para tocar ese tema, pues tiene muchos intereses en Brasil y tiene mucho que aportarle a la iglesia y demandarle a la iglesia también. Que hace 6 días yo veía información judicial, específicamente del ámbito de Brasil, donde un juez aplazaba un interrogatorio para que Lula pueda ver al Papa. Y yo dije, el entorno judicial brasileño haciendo esta concesión, allí de fondo debe haber otra base también u otro punto para abordar. Entre el 12 y el 15 de febrero ya estaba previsto el viaje de Lula al Vaticano, una visita gestionada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Llama la atención que este juez brasileño haya decidido aplazar esta visita. Por eso le pregunté si realmente era importante para el pueblo de Brasil, y ahora le pregunto si representará algo para el gobierno de Bolsonaro específicamente. Bueno, yo creo que en este caso Bolsonaro no las tiene todas consigo, y toda esa enumeración que tú hiciste a la entrada tiene alborotado a Brasil. Tiene huelgas, el Partido de los Trabajadores está haciendo una gran presión, tiene escándalos que plantean una ética de los políticos necesaria que también van a revisar, y va precisamente con uno de los hombres que ha sido víctima de la judicialización, lo que se ha llamado aquí en el Sudamérica, de la política, que han transformado a los políticos, a nuestros líderes políticos, los más insignes, los han transformado en perseguidos políticos, incluso presos políticos, porque Lula viene de estar casi 2 años en prisión, o por lo menos privado de libertad, y eso es importante, pues que este señor Bolsonaro, repito, que ha sido nefasto en materia de avance. Brasil necesita liderar en América, y Brasil necesita dialogar con los líderes del mundo. Pertenece a un grupo importante que son el grupo de los BRICS, y no puede mostrar una cara tan deforme como lo que hoy representa Bolsonaro. Ahora, cuando voy a la agenda, a la agenda del encuentro, ya lo que se espera en el Vaticano, voy también a distintos puntos que los teólogos, sobre todo los de los últimos 20 años en nuestra Latinoamérica, los más cercanos a las sociedades y a los pueblos, los más cercanos inclusive a las comunidades aborígenes en nuestros pueblos, los teólogos hablan de
que va a ser un encuentro que va a marcar una nueva agenda de esta iglesia en Latinoamérica. Así de ambiciosos se muestran y así de esperanzados, diciendo el Papa va a abogar por una redistribución de ganancias y utilidades que obtienen las empresas a favor de los que menos tienen. ¿Cree que esos objetivos así de ambiciosos van a aparecer allí? Sí, Marcela, fíjate que te hablé del sínodo panamazónico que se realizó en Roma casi a finales del año pasado, en octubre del 19, y el día de ayer el Papa lanza una exhortación apostólica, que es un documento sumamente importante que es realizado por el Papa. Es una exhortación al mundo católico y llama la atención pues, precisamente porque el nombre que lleva es Querida Amazonía, donde hace un poco de forma poética, pero también muy seria, el Papa un abordaje sobre los grandes temas en esa área que están discutidas en este momento y que se la están ya, se hace más evidente que hay una gran disputa sobre la Amazonía a nivel mundial. Y tanto el Santo Padre, en este caso Francisco, como otros representantes en Brasil, como creo que lo mencionaban ustedes en estos días, a Leonardo Boff, han hecho mucho énfasis en un tema no solo de la teología de la liberación, cuyo centro era la fe desde la perspectiva del pobre y de los más vulnerables, sino también ahora un tema que es sumamente importante como es la ecología, el tema ecológico, el cuidado de la tierra, en el cual Leonardo Boff se ha dedicado en las últimas décadas a hacer, después que fue condenado por Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en los años 80, ¿no? Entonces, yo incluso tuve una entrevista con Leonardo Boff y le decía que se había cambiado de idea. Dice, no, las ideas siguen incólumes. Creo que Brasil sigue mostrando grandes desigualdades, grandes injusticias, a veces en medio de unas realidades aparentemente bollantes en economía. Entonces vemos grandes niveles de pobreza, incongruencias en los países que van en vías de desarrollo y otros que ya muestran un gran músculo de carácter financiero, pero bueno, tienen esas contradicciones. Yo creo que eso está presente en esa exhortación apostólica, tienen unos 4 capítulos, unos 111 números, en el cual el Papa va abordando en los temas que realmente ya habían tocado líderes como el comandante Chávez allá en la reunión de Copenhague en el 2009, y que tuvo un excelente discurso en el cual se fustigó el sistema capitalista. Y yo creo que es un cuestionamiento de forma ahora más directa, aunque algunos no lo quieran mostrar así. Por eso se esconde tanto la información sobre el sínodo de la Amazonía e incluso esta exhortación apostólica que ha pasado por debajo de la mesa. Yo creo que debió tener mayor relevancia, y en el caso de nosotros, que también tenemos parte de esa Amazonía, tenemos que tener un gran cuidado, porque así, fíjate, por ejemplo, como sucede en el caso de la explotación del petróleo en Alaska, eso pareciera que no importase, y es uno de los polos más sensibles del ámbito ecológico. Y bueno, se hace porque importa más la explotación, porque importa más los intereses económicos, y los Estados Unidos no va a renunciar, el capitalismo no va a renunciar a la explotación, pero sí nos está pidiendo a nosotros que entre todos cuidemos la Amazonía. Es más, ya incluso hacen ver la Amazonía como una propiedad que no es de los pueblos que estamos allí en esa área, sino una propiedad del mundo, y que entonces el mundo va a venir a cuidar. Eso es evidencia allí. Hay una discusión en la cual nosotros como país, en el caso de Venezuela, tiene que tener mucho cuidado, porque bueno, nosotros tenemos un gran interés, tenemos una gran vocación ecológica, pero también tenemos unas grandes necesidades, tenemos unas reservas que están muy cerca del área,
y representa para nosotros la posibilidad de resurgimiento económico. Entonces, seguramente también nos van a atacar por allí y vamos a tener que estar muy atentos como nación y como continente para lo que significa tanto el sínodo como la exhortación apostólica en el marco de este encuentro que va a tener casualmente en el día de hoy el Papa Francisco con Lula da Silva. Como hija de catequista voy siguiendo de cerca ese sínodo de Amazonía, querida Amazonia, lo tradujeron al español. Sabe que hay un hombre que es Bernardo Küster, que en redes sociales en Brasil, este hombre ya ha venido desde hace días en redes sociales pronunciándose. Y él anunciaba que este miércoles 12, mire cómo lo llama, será un día tenso para la Iglesia Católica. El Papa Francisco recibirá a Lula en el Vaticano y publicará el documento papal sobre el sínodo del Amazonas titulado Querida Amazonia en español. A la vez, cuando yo voy a ver Prensa del Mundo, Deutsche Welle, que es una publicación alemana de clara tendencia hacia los gobiernos de la derecha, dice, Papa Francisco sobre el sínodo de la Amazonía, una gran decepción. Mire cómo de lado y lado, mientras el pueblo católico espera este documento, ya hay toda una información mediática que va apuntando al Papa Francisco diciendo que no quiere el tipo de reformas que se esperan en Europa y en Estados Unidos, que quiere una iglesia comprometida con el medio ambiente y con los más pobres. Así que aquí vamos siguiendo de cerca los hechos. Gracias, Padre, por todo este tiempo en el cual hemos dialogado. Sí, quisiera terminar diciéndole lo que recordaba el presidente Chávez en Copenhague, allá en el 2009, que no debemos cambiar el clima porque es una cosa imposible, cambiemos más bien el sistema y el modelo de vida, que es lo que en definitiva está pidiendo el Papa Francisco en esa exhortación apostólica. Un gran saludo, hasta luego. Hasta luego, ustedes. Allí tenían los puntos importantes en este análisis, en este debate. Sobre todo hay que saber, hay que leer, hay que prepararse, hay que instruirse. Conocer ese sínodo de la Amazonía no es difícil, porque ese documento lo va a tener en cualquier posibilidad que tenga de conectarse a Internet. El documento tiene acceso libre. Habla de los planes de la Iglesia, habla también de la toma de decisiones, que es muy conflictivo cada vez que se asume desde la institución católica cualquier decisión y competencia. Habla también el Papa Francisco de buscar el hombre que abraza, que anima, que consuela, el hombre flexible. Muchos roles son más afines a él que el de responsable del desarrollo de la doctrina, dicen aquí. El tema de por sí es fundamental, pero no crea que solamente desde un enfoque de la fe, por no quedarnos en determinado espacio y no decir solamente de la Iglesia Católica. Así que lo invito a tomar más información. Nosotros estuvimos en Twitter preguntando. También nos fuimos al lado político preguntando si este encuentro es un puente para dar visibilidad internacional al linchamiento político que aplican a Lula. Fíjense allí, 73.4% sí, no, dice 18%, un poquito más. No sé, dice 9%. Nos preparamos a ir a una pausa. ¿Volvemos? Sí, ya regresamos. Temas importantes para el pueblo colombiano. El presidente de la Comisión de la Verdad va a participar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para dar cuenta de la situación del país. Hernán Tovar nos espera con los detalles. Hernán, cuando quieras. Gracias y muy buenos días. Y tras la invitación que hace la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en cabeza de la representación de Bélgica, participará hoy en un debate sobre justicia transicional el presidente de la Comisión de la Verdad aquí en Colombia, el padre Vicente de Rux. Él estará en Nueva York en un debate organizado por este organismo en relación a la importancia de los mecanismos para la búsqueda de justicia, reparación y no repetición en los conflictos y en la violación de los derechos humanos. Él atenderá o dará en su análisis una perspectiva desde la importancia que tiene la justicia especial para la paz en la búsqueda precisamente de la verdad. También hablará de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y por supuesto de la Comisión de la Verdad. Hablará de la importancia que tiene para la justicia en el país, sobre todo para las víctimas, esos tres organismos que surgieron a partir de
la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC entre el gobierno y esta organización en La Habana. También dará cuenta de la importancia que tiene la implementación de los acuerdos de paz precisamente para buscar las implicaciones que tuvo el conflicto en el país. Dará cuenta también de la importancia que tiene que la comunidad internacional esté presente para dar cuenta de precisamente la implementación de esos acuerdos, sobre todo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha sido tan importante en la veeduría y en el accionar de la implementación de los acuerdos. Así que el padre de Vicente Roux, el presidente de la Comisión de la Verdad, hará este debate dando cuenta de cómo ha sido ese proceso de justicia transicional tan importante para la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de las víctimas en el marco del conflicto armado de Colombia. Gracias, Hernán. Me espera Freddy Morales. Escenario de persecución política. Los dirigentes del movimiento al socialismo cumplieron con la documentación requerida ante el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a ver la información. Freddy, adelante. Buenos días. Buen día. El movimiento al socialismo cumplió ayer con la presentación de documentos requeridos por el Tribunal Supremo Electoral para habilitar a más de 30 de sus candidatos que resultaron observados en la primera etapa de este proceso. Entre los observados estaban el expresidente Evo Morales, quien es postulado por su movimiento político, el Movimiento al Socialismo, a una senaturía por el departamento de Cochabamba. También estuvo observado el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, y el ex canciller Diego Pari, candidato a senador por el departamento de Potosí. Pudimos conocer que en algunos casos hubo observaciones de forma, como por ejemplo, que faltaba una letra, una N en la palabra 60. Ese tipo de observaciones también fue enmendado. El Tribunal Supremo Electoral anunció que el próximo lunes podrá hacer conocer los primeros resultados de esta fase de habilitación de candidatos. Según el cronograma electoral, la lista definitiva de candidatos debe publicarse entre el 21 y 23 de este mes de febrero. Pero para los candidatos del MAS no termina el tema con su habilitación. Ya se presentaron más de media docena de demandas de inhabilitación con distintos argumentos por parte de los candidatos de la derecha que participó en el golpe de Estado, por ejemplo, contra Evo Morales. Y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, de definitoria actuación en el golpe de Estado de noviembre, anunció que si Evo Morales es habilitado, decretará la huelga indefinida en ese departamento. Muchas gracias, Freddy. Vamos a ver. Cancelada la visita del presidente francés a Marruecos. Leanet Cruz suma información. Adelante, bienvenida. Gracias, colega. Un saludo desde el Cairo para ti y para todos los que a esta hora se informan con Telesur. La visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Marruecos, que estaba programada para los días 12 y 13 de febrero, se canceló sin que dieran detalles, pero según una fuente cercana al presidente se debió a motivos de su agenda y podría hacerse efectiva en el mes de marzo. Durante su estancia en Rabat y según lo que estaba previsto, Emmanuel Macron sostendría conversaciones de alto nivel con el rey Mohamed VI y con altos funcionarios del gobierno marroquí. El objetivo de lo que sería su segunda visita oficial al reino es discutir sobre las relaciones bilaterales, potenciar el comercio entre los dos países, sobre todo en lo relacionado con el transporte público. Por tanto, se piensa que en este encuentro se anuncie la construcción de una línea de alta velocidad entre Casablanca y Marrakech. Francia y Marruecos poseen fuertes nexos polémicos para varios analistas. Francia es el socio económico número 1 de Marruecos, compitiendo por ese puesto con España. Hay fuerte inversión francesa en este país. Además, es el donante internacional, el principal donante internacional de Marruecos, con cifras millonarias destinadas a políticas públicas y a acompañar a los operadores marroquíes en África, según la Cancillería francesa. Y Marruecos está entre los principales destinos turísticos de los franceses. Además, Rabat y Francia también asumen posturas muy similares respecto a las crisis internacionales, y ese es uno de los motivos por los que se cree que la cuestión del Sahara Occidental no estará presente en las conversaciones entre Macron y Mohamed VI, pues podría desencadenar una crisis bilateral y es algo que no desean ninguno de los dos países. Nosotros seguiremos los acontecimientos y ahora devolvemos la señal a Caracas. Gracias a todos. Será hasta luego.